Hola de nuevo, bienvenidos. Vamos a seguir trabajando con las funciones. En el vídeo anterior vimos cómo se hacía una función que no devolvía nada y que lo que hacía era parpadear el LED una vez, lo encendía y lo apagaba. Imaginemos que nosotros queremos hacer una función que haga parpadear el LED varias veces, pero sin embargo no queremos fijar un número de veces, no tendría sentido hacer una función que parpadease el LED 10 veces, otra que lo parpadease 12, otra que lo parpadease 13, sino que lo lógico sería tener una función que yo le pueda decir cuántas veces quiero que parpadee. Entonces, eso es lo que se llama en programación las funciones con parámetros. ¿Por qué? Porque yo tengo una acción que dependerá de una serie de valores. Puedo tener 1, 2, 3, varios parámetros, los que quiera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una función con un parámetro que lo que hace es parpadear el LED el número de veces que yo le diga en ese parámetro. Vamos a ver cómo se hace. Veis en pantalla que ya tengo el LED conectado a mi pin 5. Como siempre, nos vamos a la programación y vamos a la parte de funciones. Veis que tenemos declarar función, nombre, declarar función, nombre, no hay parámetros. Entonces, ¿cómo hago lo de los parámetros? Me voy a avanzadas. Recordad, siempre que no lo encuentre en el sitio lugar, me voy a avanzadas. Y aquí lo tengo. Declarar función con los siguientes argumentos. Parámetro y argumento es lo mismo, se suelen utilizar indistintamente. Aquí en BitBlock, en la traducción en castellano, dice argumentos. En otros sitios escucharéis parámetros. Entonces, arrastramos y lo llevamos a la parte de variables globales, funciones y clases. Entonces ponemos el nombre, lo vamos a llamar como antes, parpadear. Y ahora lo que veis es que tenemos arriba a la izquierda ese espacio en el que nos pide qué parámetros queremos tener. Entonces, en nuestro caso, realmente solo hay un parámetro, es decir, cuántas veces queremos que parpadee. Entonces, lo que veis aquí arriba, a la izquierda, es que tenemos un hueco para declarar los parámetros, los argumentos, es decir, ese valor que nos va a determinar cómo funciona, cómo trabaja, qué es lo que tiene que hacer nuestra función. Entonces, para ello vamos a funciones, volvemos a ir a la parte de avanzados y aquí tenemos la variable, el parámetro que queremos pasarle. Entonces venimos aquí y decimos que es una variable de tipo decimal, es decir, es un número lo que queremos pasarle y le podemos llamar número de veces, es decir, cuántas veces deseamos que nuestro LED parpadee. Ya hacer esta función es muy fácil, lo hemos hecho antes. ¿Cómo lo hacíamos? Lo hacíamos con el bucle de control. Con el bucle contar con, llegábamos, decíamos contar con número no, necesitamos la variable que nos sirve para contar. Entonces declaramos una variable que se llame contador, cuyo valor inicial sea 0, aunque como hemos dicho, lo recuerdo siempre, no es importante qué valor tiene aquí, ya que se actualiza después. Entonces contamos con contador desde 0 hasta ¿cuándo? ¿Hasta 10? No, tenemos que contar hasta número. Vaya, sin embargo, no podemos hacerlo porque aquí solo nos deja meter un número fijo. Entonces, esto lo he hecho así a propósito para que veáis que con la función estándar no podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues una vez más, tenemos que irnos a avanzados. Y en avanzados tenemos el contar con, y aquí sí. ¿Con qué contamos? Con la variable contador. ¿Desde dónde? Desde 0. ¿Hasta cuándo? Hasta la variable num, que es el parámetro que le hemos pasado, o el argumento que le hemos pasado, sumando de uno en uno. Y en este caso, ya sí podemos hacer lo que hemos hecho siempre. Encendemos el LED, esperamos, está aquí arriba, lo buscamos, ¿de acuerdo? Esperamos 100, por ejemplo, o 1000, para hacerlo como siempre. Apagamos el LED, perdón, y volvemos a esperar. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que hace esta función? Pues esta función lo primero que hace es que me pregunta, como parámetro, cuántas veces quiero que el LED parpadee, y luego con el bucle contar con, que ya hemos utilizado, pero en lugar desde 0 hasta un número fijo, desde 0 hasta ese parámetro, hacemos que parpadee ese número de veces. De este modo tenemos una función que, dependiendo de este parámetro, parpadea más o menos veces. ¿Cómo la llamamos? Pues la llamamos como hemos hecho siempre, lo podemos hacer en las instrucciones iniciales para que suceda una vez. Nos vamos a funciones, en avanzados, y aquí tenemos ejecutar.
Entonces, ejecutar parpadear, esa es la función, con los siguientes argumentos, y ese argumento es el número de veces que queremos que parpadee. Por ejemplo, si queremos que parpadee 20 veces, pues le pasamos 20. Perdonad, os he dicho que en las instrucciones iniciales, para que se haga una sola vez. ¿Qué haría este programa? Pues este programa, una vez compilado y cargado en la placa, lo que hace es que el LED parpadee 20 veces. Podéis probar vosotros ahora a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué pasaría si en lugar de un parámetro le pasamos dos parámetros para decir el número de veces que parpadee y la pausa? Es decir, ¿cuánto esperamos? Entonces podemos hacer una función que haga parpadear un LED las veces que le digamos y con la pausa que le digamos. Es un buen ejercicio para que practiquéis y así veis que a una función se le pueden pasar más de un parámetro. Muchas gracias. Hasta la próxima.